nos ayude cada día a crecer en este camino, en este hermoso camino de la vida cristiana. Amén. Vamos a orar, vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Oh Señor de la gloria, aquí estamos, Señor, invocando tu santo nombre. Oh, ese nombre grande, precioso, nombre sobre todo nombre, Jesús, para que usted, Señor, sea hablando en esta noche, Señor, a cada uno de nosotros, para que usted, Señor, sea hablando a nuestras vidas. Oh Dios de los cielos, necesitamos cada día, Señor, su dirección. Necesitamos cada día, Señor, de su ayuda, Padre Santo, para poder seguir en este hermoso camino, Jesús. Que usted sea alentando nuestras vidas, Señor, ayudándonos cada día, Padre Santo. Oh, en el nombre del Señor Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Pueden estar cómodos, hermanos. Así sentaditos, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer juntos una hermosa porción de la palabra de Dios que se encuentra en Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del verso 3 al verso 11. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a hacer la lectura del versículo 3 al versículo 11. Amén. Bueno, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Demos la gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, yo estoy muy agradecida con el Señor por permitirme estar aquí en esta noche. La verdad, con mucho temor, porque exponer la palabra de Dios es una gran responsabilidad. Pero yo le ruego al Señor en esta noche que Él sea hablando primeramente a mi vida y que sea edificando este precioso pueblo. Amén. La iglesia del Señor, la amada del Señor. Por eso sé que es una gran responsabilidad, hermanos. Pero en el temor del Señor vamos a hacerlo confiando en que todos recibamos bendición en esta noche. Amén. Bueno, esa es una hermosa porción de la palabra de Dios. Y en la Biblia, hermanos, nosotros encontramos muchas personas que tuvieron una experiencia con Dios, un profundo cambio al conocer a ese Dios grande y maravilloso. Amén. Al conocer o recibir al Señor. Un ejemplo, hermanos, es Pablo, quien fue educado, como todos sabemos, por un gran maestro de la época, ¿verdad? Un maestro muy importante que con sus enseñanzas le enseñó a ser un hombre celoso de su religión, celoso de su conocimiento, y que esto obligó a Pablo a ser un gran perseguidor de la iglesia. Tanto que incluso el apóstol llegó pues a causar, ¿verdad?, la muerte a muchos cristianos, a perseguirlos de tal manera hasta que los llevaba a la muerte. Su carácter, hermano, lo llevó a hacer muchas de estas cosas, esa formación que él había recibido, ese carácter, ese temperamento.
lo llevaron a hacer muchas cosas en contra del nombre del Señor. Pero cuando se le aparece el Señor frente a Damasco, aquel que era contencioso, que era violento, es tocado por Dios y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Allí vemos un cambio muy grande, ¿verdad? Un cambio profundo en la vida de este hombre. Qué transformación la que recibe al llegar a los pies del Señor. El que era asolador de cristianos, el que era perseguidor de cristianos, ahora está dispuesto incluso a entregar su vida por el servicio a Dios, a morir por causa de Cristo, ¿verdad? Con la aparición de Jesús en la vida de Pablo, su carácter es transformado. Amén, ¿cierto? El que era impaciente, el que era intolerante, ahora posee un carácter que lo identifica con el carácter de Cristo. Encontramos otro ejemplo muy claro y que nosotros hemos aprendido tanto de Moisés, quien fue, nosotros sabemos ya esa historia, fue criado, ¿verdad?, como un familiar de Faraón, como hijo de la hija de Faraón, en medio de una idolatría y un paganismo enorme. Pero pese a la presión y a la formación que él recibió allí, al lado de Faraón, Dios hizo una obra grandísima en este hombre. Dios formó en él todas esas características de un hombre de Dios. Y podemos verlo en Éxodo 2, ustedes pueden abrir su Biblia, Éxodo 2, versos 11 y 12. Allí vemos a un Moisés agresivo, impetuoso, que sale y golpea, ¿verdad?, hasta darle muerte a un egipcio porque maltrataba a uno de su pueblo. Ahí lo vemos en un carácter muy fuerte. Pero dice la Biblia que lo mató y lo escondió, ¿cierto? Dice que miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, lo mató y lo escondió en la arena. Pero más adelante en ese mismo libro, en el capítulo siguiente, vemos cómo Dios empieza a hacer una obra en este hombre, lo llama y empieza en ese proceso de formación a Moisés, a convertirlo en el ser más manso que había sobre la tierra. ¿Cómo así? Una persona tan impetuosa, tan agresiva, ¿cómo se convierte en el ser más manso que había sobre la tierra? Bueno, la palabra de Dios lo dice. En el libro de Números, hermano, capítulo 12, libro de Números, capítulo 12, en el verso 3. Allí encontramos un hermoso verso que dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Póngase a pensar usted, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué contradicción, ¿verdad? Con aquel hombre que nosotros conocimos. Todos los hombres que había sobre la tierra, dice la palabra de Dios, que era más manso que todos. Hermanos, y hoy vamos a hablar de eso, de ese carácter, que es la forma de actuar, de comportarse de cada uno de nosotros. Es la forma de ser de cada individuo, ¿verdad? Y generalmente ese carácter viene formado por los rasgos hereditarios, por todas esas cosas que heredamos de nuestros padres y también por el entorno cultural donde nosotros vivimos o nos criamos. Hermanos, nosotros heredamos de nuestros padres tantas cosas, ¿verdad? La forma de los ojos, el color de los ojos, el cabello, la forma de caminar, los gestos para hablar. Usted ve a un niño y a veces lo ve al lado de su papá, los mismos gestos, ¿cierto? La forma de andar, de conversar, de hablar, la voz, el timbre de voz. Pero también heredamos el carácter. Cuando el padre tiene un carácter fuerte, generalmente los hijos tienen ese mismo carácter. Bueno, pero resulta y pasa, hermanos, que ese carácter puesto en las manos de Dios, cuando nosotros llegamos al Señor, es transformado.
Y empezamos entonces un proceso continuo, según el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo de Dios. A medida que nosotros vamos creciendo en nuestra vida cristiana, ese carácter va siendo moldeado por Dios. Amén. Pero hermanos, nosotros tenemos que disponernos para que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. En San Juan, capítulo 3, verso 6, dice la palabra de Dios: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando Dios llega a nuestras vidas, Él nos convierte a todos en nuevas criaturas, ¿cierto? Nos convierte en nuevas criaturas. Y dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que todas deben quedar allá sepultadas, ¿cierto? Que nosotros tenemos que entonces empezar una vida nueva. Hermanos, y aunque nosotros traigamos esas herencias de nuestros padres, ese temperamento fuerte, de pronto esa manera agreste de contestar, de pronto esa forma impetuosa para hacer las cosas, ese impulso que a veces ni siquiera pensamos para hacer las cosas, hermanos, Dios hace una obra en nosotros, amén. Se establece, cuando nosotros llegamos a Dios, se establece un antes y un después, ¿cierto? Se establece una línea, hay una división entre lo que venía con nosotros y lo que Dios va a hacer en nosotros, lo que Dios nos va a entregar. Le dice Dios a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ustedes lo leyeron ahorita con la hermana Cielo. No te asombres que tienes que cambiar. Antes, hermanos, veníamos con orgullo, ¿verdad? Con soberbia. Éramos rencorosos, éramos mentirosos, éramos mal hablados, éramos murmuradores, señaladores. Antes, eso tiene que quedar allí, en ese antes, ¿cierto? Si todas las cosas son hechas nuevas, entonces, hermanos, ¿por qué vamos a traer esas cosas ahora a nuestra vida? Pero lamentablemente, penosamente, nosotros podemos decir que a veces estamos en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia del Señor, pero traemos las mismas características de ese hombre antiguo, de ese viejo hombre que debió ser sepultado allá cuando nos bautizaron. Encontramos de todo en medio de nuestro pueblo, empezando, hermano, por la obstinación. Dentro de nuestro pueblo encontramos hermanos y personas que siempre quieren tener la razón, siempre quieren imponer sus ideas, aun cuando se esté totalmente equivocado. No se aceptan razones. Vemos, hermanos, en una terquedad tan grande que a uno le duele, porque los ve que se van quedando allí estancados, pasan 5, 10, 15, 20, 30 años y la persona allí, casi que sin entender cuál es su posición de hijo de Dios, cuál es el carácter que debe tener como un hijo de Dios. Mantienen su opinión por encima de todas las enseñanzas que se dan aquí en este altar. Es lo que ellos digan, es lo que ellos consideren, por encima, hermano, de todo argumento razonable y de toda idea de que lo que viene a este lugar, hermano, de parte de los hermanos que están enseñando, es porque Dios lo permite, porque Dios quiere que aprendamos, porque Dios quiere formarnos, porque Dios quiere limar nuestras asperezas para poder entrar al reino de Dios. No aceptan sugerencias y enseñanzas que se hacen con el solo objetivo de edificar a la iglesia de Dios. Persisten en sus pensamientos y generalmente esos pensamientos son contrarios a los que llevan a una vida cristiana próspera, a los que llevan a una vida de crecimiento espiritual. Por eso vemos mucha gente que llega a la iglesia pero no surge, se quedan allí como estancados. Algunos se alejan, se devuelven.
hermanos, pierden la bendición, pierden esta heredad tan preciosa que Dios nos ha dado cuando nos trae a su pueblo, por el solo hecho de terquear, de ser obstinados. El pastor o el hermano predicando y ellos allá, eso no es así, eso no es así. ¿Quién dijo? Es un exagerado. ¿Quién dijo? Está chapado a la antigua. Eso no tiene nada que ver conmigo. Y no aceptamos el consejo de Dios. Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde. En el capítulo 15, verso 23 del primer libro de Samuel, hay un verso que dice: como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolo e idolatría es la obstinación. ¿Cómo compara Dios esa palabra, la obstinación? La compara, ¿verdad?, con la rebeldía, con la adivinación y con la idolatría. Y estamos viviendo un tiempo, hermano, en que cada quien quiere vivir la vida cristiana según su propio criterio. No quiere sujetarse a los mandamientos de Dios, a lo establecido por Dios, a las enseñanzas del Señor, sino que cada quien quiere hacer, ¿verdad?, según su criterio y según su propia opinión, su vida cristiana. Bueno, yo he visto, hermanos, quiero compartir con ustedes eso en esta noche, hermanas que los pastores las han llamado, les han aconsejado: hija, por favor, no haga eso, no se case con ese muchacho no le conviene. Le han dado 50 y 100 razones para que no se case con el joven, y la hermana dice: no, ese fue el que yo escogí, con ese es que me voy a casar. Y se van de pronto donde otro pastor, porque este le dice: yo no la caso con él, mi amor, porque yo la quiero mucho, yo no quiero verla fracasada. Entonces, ¿qué hacen? Se van a otra iglesia: hermano, por favor, cáseme, mi pastor no me quiere casar, pues yo quiero casarme, yo sé que ese es el hombre de mi vida. Y he visto incluso ejemplos en mi familia de fracaso y de dolor en la vida cristiana, por simplemente no atender a la voz de Dios, por simplemente, hermanos, dejarnos llevar por esos resquemores, dejarnos llevar por nuestra propia opinión, por las terquedades. Una persona obstinada, hermanos, es terca, persistente en su error. Lo contrario de obstinado, ¿qué es? Transigente, ¿verdad? Una persona dócil que se deja guiar, que se deja llevar. Una persona que se deja aconsejar, que se deja enseñar. Eso es lo contrario a obstinado. Y Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Encontramos personas también arrogantes, altaneras, soberbias, orgullosas, con sentimiento de superioridad ante los demás. Pero qué bonita es la palabra de Dios cuando el Señor mismo nos enseña, ¿verdad?, que no tengamos más alta estima, ¿verdad?, de la que debemos tener, y que veamos siempre a los demás, así sea el hermanito más humilde de la iglesia, como superior a nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, nuestra vida cristiana, hermanos, crece abundantemente, prospera de una manera especial, porque Dios se agrada de esas cosas. Algunos dicen: nadie tiene que decirme lo que debo o no debo hacer. Cuando se nos llama la atención por alguna circunstancia, cuando un directivo de la iglesia, cualquiera que sea, hermanos, le hace ver a usted que usted está en un error, y usted no lo asume, sino que dice: yo soy el dueño de mi vida, lo que haga o deje de hacer es asunto mío, es mi problema. Eso se llama soberbia. Amén. Eso se llama soberbia, y es una característica del ser humano que no agrada a Dios. Es producto del orgullo de nuestra naturaleza carnal, y no es una característica de un hijo de Dios. Pedro, en su carta que leímos al iniciar, dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, refiriéndose a los gentiles, a otros pueblos, a nosotros que hemos creído. Y dice también: poniendo toda diligencia. Tenemos que ser esforzados en esto, hermanos, no nos descuidemos.
No nos durmamos, mire lo que dice, poniendo toda diligencia, añadid a nuestra fe virtud. Amén. ¿Y qué es la virtud? Yo buscaba ese significado por allá en un diccionario y dice que son las acciones rectas y dignas de un cristiano, las cualidades morales de una persona cristiana: justicia, mansedumbre, paciencia, prudencia, templanza, bondad. Eso es la virtud que debemos añadir a nuestra fe. Y dice también que a la virtud le añadimos el conocimiento. Pero este conocimiento, hermanos, no se refiere al conocimiento académico. Yo pienso que aquí Dios está hablando es del conocimiento de las cosas de Dios, amén. Del conocimiento de la palabra de Dios, que es en este momento lo que a nosotros nos compete. Llegamos a ser partícipes de su naturaleza, hermano, y es la naturaleza divina de Dios. Pero ¿cómo? Oyendo su palabra, guardándola en nuestro corazón. Hay un verso muy lindo que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿cuál es la forma, la mejor forma de que Dios moldee nuestro carácter? De que Dios, hermanos, haga una obra en su temperamento y en el mío. Solo escuchando y leyendo la palabra de Dios, guardándola en nuestro corazón y permitiéndole a Él que nos moldee, ¿cierto? Al conocimiento vamos a añadirle el dominio propio. A veces hablamos mucho de dominio propio, pero a la hora, hermano, de ponerlo por obra, no lo tenemos. Nos dejamos llevar por cualquier cosa. Yo incluso a mis nietecitos, a veces que estamos en la casa y ellos están muy pegados del computador, porque son niños y les gusta mucho la tecnología. Ya esos niños, ellos se meten en esa computadora y eso sacan archivos, buscan por aquí. Ya a mí me toca pedir la asesoría de mi nieta, porque yo sí, mala. Pero ustedes vieran cómo me ayuda esa niña pequeñita allí como está. Pero hermanos, ¿saben una cosa? Que a todo eso hay que ponerle dominio propio. Porque esas son herramientas muy buenas cuando se saben utilizar. Pero cuando no se saben utilizar, eso nos lleva al desastre. Amén. A la ruina espiritual. Entonces, de ahora en adelante, hermanos, pongamos a nuestra vida dominio propio. Dice un Proverbios: como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Oigan bien, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada, hermanos, así es nuestra vida cuando nosotros no tenemos control. Amén. Terminamos destruidos. Eso lo dice Proverbios 25:28. Y segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hágase, hermano, de esta preciosa palabra en esta noche. Dios nos ayuda a través de su palabra. Y la lista que sigue todos la conocemos. Al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Y en estos tiempos sí que se ha perdido el afecto fraternal. Pasamos al lado del hermanito y si no es de mi círculo social, ni la bendición le doy. Más bien hasta lo puedo tumbar, lo puedo pisar, lo golpeo con el bolso, no lo miro siquiera. Hermano anciano, Dios te bendiga, o hermano, Dios le guarde. Hermanos, mire, yo conozco una hermana que llegó al restaurante de la iglesia y ella se sentó a comer y vio que el plato estaba muy bueno, que la comida estaba bien preparada. Y ella le dijo a la hermanita que le sirvió el plato: hermana, Dios te bendiga, Dios bendiga tus manos. Y eso se lo dijo tan profundamente del corazón que la hermana estaba enferma. Ella tenía un problema en sus huesos y la hermana recibió sanidad con solo esa bendición que la hermana le deseó a ella. Entonces, hermanos, que ese amor fraternal no se apague. Que nosotros, si vemos al hermano al lado, así no sea de mis amigos, de mi círculo, así sea simplemente una persona que entró por esa puerta, así yo no la conozca, Dios te bendiga. Esa bendición puede cambiar la vida de esa persona, amén.
puede transformar la vida de esa persona. Y el amor, hermanos, el amor que sea manifiesto cada día en nuestras vidas, que no se apague. La Biblia dice que por la maldad de los hombres el amor se va a apagar, ¿verdad? Se va apagando. Pero que eso en nuestras vidas no suceda, que de pronto suceda en los que no tienen a Dios, eso es normal. Pero el que ha recibido de ese amor de Dios no puede sino tener amor para darle a los demás. Amén. Necesitamos añadir, hermanos, estas características a nuestra vida cristiana. ¿Y cómo? Procurando una comunión estrecha con Dios, orándole al Señor, pidiéndole al Señor cada día que nos perdone por todas nuestras ofensas, por todo lo malo que hay en cada uno de nosotros. Todas las noches antes de cerrar los ojos: Señor, si te he ofendido con mi comportamiento, si te he ofendido, Señor, con esta forma de ser, si te he ofendido, Señor, oh Jesús, con mi temperamento, perdóname, perdóname y ayúdame, Señor, yo quiero ser diferente. Solo así, hermanos, viviendo en el Espíritu, buscando de una manera incesante la presencia de Dios, nosotros vamos a poder ser partícipes de la naturaleza divina de Dios. Mientras tanto que usted esté en la carne y no ore y no busque la presencia de Dios y no tenga una comunión estrecha, íntima con Dios, tenga por seguro que su vida va a ser un desastre. Vea, yo conozco cuando me siento muy irritable así o que me siento de mal humor o que me siento que estoy como muy desesperada, yo siento que me hace falta la oración. Yo enseguida digo, me hace falta la oración y tengo que buscar la forma de arrodillarme, porque, hermanos, esa es la única forma que uno tiene para ser vencedor. Amén. Que cada día de nuestra vida se vean los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos una estabilidad espiritual, ese ánimo constante, perseverante en su búsqueda para que Él nos perfeccione, porque el que hace la obra es Dios, hermanos. Eso no es por nuestras fuerzas, eso no es porque yo lleve 10, ni 15, ni 20 años en el Evangelio. Eso es por obra de Dios. Esa perfección en nuestro carácter, hermano, es un proceso continuo que lo hace el Señor si nosotros nos dejamos. Porque si nos cerramos y nos negamos y nos volvemos contumaces, rebeldes y nos volvemos obstinados y tercos, Dios nos deja. Dios nos deja, hermanos. Tenemos que poner de nuestra parte. Ser ordenados. El cristiano tiene que ser ordenado. Ser paciente, pacíficos en toda nuestra forma de vivir. En cuanto tenga que ver con nosotros, en cuanto dependa de mí, yo tengo que procurar la paz con todos los demás. Así me insulten, así me regañen, así me digan cosas que no son. Hermanos, dejemos las cosas en manos de Dios y busquemos esa paz. Dejemos que el Señor pelee por nosotros. Debemos tener palabra, ser respetuosos con los demás, ser amables. ¿Qué nos cuesta ser amables, hermanos? ¿Qué nos puede costar ser amables? Recatados en nuestra forma de hablar. Tener cuidado cuando nos vamos a expresar de alguien, hermanos. No hay cosa más triste que herir a una persona a quien uno ama, ¿verdad? Eso es muy triste. Y después entonces a recoger las palabras que dije, porque tenía ira, porque tenía rabia. Hermano, esas palabras ya no se pueden recoger. Ya dejaron una herida que solo Dios y el tiempo podrán sanar, porque ya están dichas, no se pueden recoger. ¿Cuál es, hermano, la mayor prueba de la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es? Un carácter, un temperamento afable, acorde con las cosas de Dios. Necesitamos todos necesitamos que Dios nos forme, que Dios cada día nos vaya quitando eso que se nos va pegando por el camino. Moisés no cambió de un día para otro. A él lo llevó el Señor al desierto. Y allá en el desierto le fue enseñando, y cada situación que él vivía y experimentaba lo fueron formando. Le fueron haciendo ese carácter fuerte y acorde a las cosas que Dios quiere. Necesitamos todos un cambio de actitud, ¿cierto? Si nosotros, hermanos, tenemos que empezar es por ahí, por reconocer que necesitamos cambiar, que necesitamos corregir muchas cosas. Cuando vea, y es mejor que nosotros lo hagamos de buena manera, a nuestro gusto,
por buscando nosotros esa forma, que esperar que sea el mismo Dios que nos corrija, hermanos. Eso es muy triste cuando Dios a veces permite las cosas en la vida de uno para que uno aprenda. A veces hasta de los mismos seres queridos de uno siente así como que le dan un golpe bajo, pero era necesario para que reaccionáramos. Y Dios lo permite en nuestras vidas, ¿para qué? Para que nosotros podamos corregir, podamos crecer, ¿cierto? Podamos madurar. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿En cuántos vive Cristo en esta noche? Amén, cierto. Ese es el camino en el que vamos. Cristo vive en nuestras vidas, pero tenemos que crucificar todo aquello que nos impida una buena relación con Dios, porque esas cosas van dañando. Hermanos, hay grandes líderes que han perdido su liderazgo por el solo hecho de tener un temperamento fuerte, un carácter, como decimos por ahí, indomables. Por tener ese carácter tan fuerte y que no se deja guiar, y que no se deja enseñar, y que no se deja aconsejar, y que no acepta las enseñanzas de parte de Dios, hermano, les ha tocado perder el liderazgo. Les ha tocado sentarse y ver con dolor que teniendo talento y teniendo capacidades no pueden servir, no se sujetan, no son sumisos a la autoridad que Dios les ha puesto. Amén. Eso es muy triste, hermano. Ojalá que esa nunca sea nuestra condición. Ojalá que Dios nos guarde, ¿verdad? Y que nosotros podamos cada día crecer en el Señor, y que todas esas cosas vayan saliendo de nuestra vida, el Señor las vaya quitando. Romanos 13 del 11 al 14 dice: ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es el tiempo para vivir sabiamente. Es el tiempo, hermanos, que Dios nos está dando para vivir con cordura, con juicio cabal, sin dejarnos afectar por las imposiciones del mundo, de la sociedad, que quiere imponernos tantas cosas. Levantarnos de ese sueño, como dice la palabra de Dios, sacar todo lo que nos impida. Lo que nos impide, hermanos, ver un día el rostro del Señor. Piensen esta noche a ver qué es eso que nos está impidiendo de pronto nuestra entrada al cielo, como dice el apóstol en esta carta. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta en esta noche? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice Gálatas 5:24. Cede a tus deseos y obedece al Señor en esta noche. El Señor nos está hablando, ¿verdad? A mí personalmente me está hablando, hermanos. Yo no sé si a usted, pero en esta noche Dios me está hablando. Nuestra meta, hermanos, sea parecernos cada día más a Dios, semejantes a Él, que nuestro carácter refleje cada día nuestra vida cristiana, lo que hemos aprendido de Dios, ¿verdad? Que nuestro rostro, que nuestra actitud cada día, hasta en un saludo, hermano, como les decía, con un gesto. A veces no hablamos, pero herimos más con un gesto, con una mirada, ¿cierto? A veces contestamos de una manera tan agreste que la persona que está hablando con nosotros se siente aplastada. Pero bueno, que Dios tenga misericordia de nosotros. Que hagamos cada día, hermanos, más firme nuestra vocación y elección, como dice la palabra de Dios en el texto que leímos. Elegimos ser hijos de Dios, ¿cierto? Tomamos esa decisión. Qué bueno. Es una gran decisión y es la mejor decisión, ser hijos del Altísimo. Entonces practiquemos las virtudes cristianas que adornan nuestra conducta, nuestro carácter, nuestro temperamento. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Permaneceremos como rocas firmes, logrando nuestro objetivo, llegar a la patria celestial. Y leía por allá una porción que dice que el carácter de los hombres en los postreros días, y dice que serán blasfemos, sin afecto natural, no querrán a nadie, calumniando, implacables, crueles,
amadores de los deleites más que de Dios. Óigase bien, ese es el carácter de los hombres de los postreros días, mas no es el carácter de un hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué vamos a tener esas cosas en nuestras vidas? Hay una canción de un cantante costeño que me gusta mucho, y él dice que de cualquier manera no vamos a entrar al cielo. Y yo lo creo, hermanos, en esta noche. De cualquier manera no vamos a entrar al cielo. Necesitamos corregirnos. Hay un verso en Ageo que hoy me puso a meditar. Ese verso muy lindo. Ageo tiene solo 2 hojitas en el libro que está en la Biblia. 2 capítulos creo que trae ese libro. Pero mire lo que dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué es meditar? A ver, pensar, detenernos, ¿verdad? Mirar cómo estamos andando. Y ese es el llamado de Dios en esta noche. Él es el alfarero, hermanos. Él es el alfarero. Y Él es el único que puede moldear este barro que es nuestra naturaleza carnal. Pero de nosotros depende que ese barro sea moldeable, que sea un barro suave, o que sea un barro muy duro, que ni Dios, óigase bien, quiera moldear, que Él vea nuestra terquedad y nuestra obstinación, y decida el Señor entonces dejarnos. Muy triste, ¿verdad? Cuando nos volvemos obstinados, rebeldes. Hermanos, y la rebeldía no es nada más de aquellos que dicen que Dios no existe o de que no quieren ser evangélicos. La rebeldía es también de todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que sabe y que conoce cómo le agrada a Dios que viva y no vive de esa manera, porque prima su opinión sobre la opinión de Dios. Eso es ser rebelde. Amén. Ojalá el Señor nos guarde, hermanos. Yo quiero en esta noche invitarlos a meditar y a tomar ese versículo de la palabra de Dios de Ageo y a llevárnoslo allá a nuestra intimidad, en nuestro sitio de oración. Hermano, lléveselo y hágalo suyo. Ageo 1:5. Meditad en vuestros caminos, dice el Señor. ¿Qué hay que corregir? Y aquí está en esta noche el único que puede moldear nuestras vidas. Es el Señor. Y yo les voy a invitar para que se pongan en pie. Él es el alfarero, hermanos. No